Buenas noches, hermanos. Una bendición poder estar en sus casas a través de este medio, ¿verdad? Y poder compartir este tiempo de adoración, este tiempo de meditación en la palabra, este tiempo de oración juntos. Yo sé que ustedes cada día lo hacen en su casa, pero la palabra nos dice también que es bueno cuando lo hacemos en comunidad. Y vamos a iniciar este servicio con un salmo, ¿verdad? El salmo número 18. Vamos a leer los primeros 6 versos de este salmo. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, mas tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso, ¿verdad? Poder estar seguros que Dios nos dará la victoria, aún en medio de circunstancias tan difíciles, ¿verdad? Y este debe ser nuestro clamor, ¿verdad? Dice, en mi angustia invoqué a Jehová, y mi oración, dice, llegó hasta sus oídos, y mi clamor, mi oración subió hasta sus oídos. Vamos a orar. Padre maravilloso, una vez más nos presentamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de adorarte, de servirte, de seguir en pie, de seguir intercediendo. Ahora queremos poner este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo sea el que dirija todo lo que se haga, Señor, y que esta adoración vaya directamente, Señor, ante tu presencia. El tiempo de enseñanza, el tiempo de predicación, sea algo que traiga confort a nuestra vida, fortaleza. Hemos leído tu palabra, Señor. Y este es un salmo de victoria, aunque habla de angustia, aunque habla de temor, aunque habla que David tenía miedo. Él sabe que Dios está con él y le ayudará. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo el que guíe, el que siga dirigiendo, el que nos siga fortaleciendo en todo momento. Gracias te damos, Señor, por todo. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, Padre Santo y misericordioso. Amén y amén. Pues qué bueno, hermanos, que usted está acompañándonos. Si usted está viendo este video en este momento, un saludo. Si usted lo está viendo en otro tiempo, edifíquese con la palabra, alabe a Dios y tome ese tiempo como un momento de adoración y de estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Así voy a dejar el lugar a la alabanza. En este tiempo, adore a Dios ahí en su casa, ahí en donde usted esté. Alabe y bendiga el nombre de nuestro Dios a través de estos cantos, a través de estas alabanzas que son para nuestro Dios. Los invito a que cantemos ese canto que dice: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy.
alabanza, Padre. Dale la gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor. Te damos la gloria, Padre. Ahí está. Vamos a pasar al estudio de la palabra allá en una de las epístolas de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14. Vuelvo a repetir allá nuestros hermanos que están en casita. Dios les siga bendiciendo. Ya escuchamos las alabanzas y también cantamos y adoramos al Señor de la misma manera juntamente con el que estaba dirigiendo. Pero ahora vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Filipenses 3, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora queremos que tú nos ayudes en esta presentación de tu palabra, que tú hables a cada corazón, a cada familia, a cada individuo, Señor maravilloso, a cada persona que nos pueda escuchar a través de este medio, que sea edificada su vida, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada corazón, a cada necesidad, Dios. Haz algo maravilloso a través de este tiempo que se ministra la palabra. Gracias, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, el tema para el día de hoy del sermón se llama Pasos firmes para el logro de metas. Pasos firmes para el logro de metas. Ese es el tema para el día de hoy. Vamos a empezar diciendo que el apóstol Pablo se caracterizó por ser un líder cristiano, porque él tenía metas bien definidas. Durante su trayectoria apostólica, él sabía lo que quería, a dónde quería llegar y cómo tenía que hacerle para lograr las metas que él deseaba. Al seguirlo nosotros en las Escrituras, podemos observar que cada que se emprendía una labor, no quitaba el dedo del renglón hasta terminarla, aunque le costara lo que le costara, pero él lograba alcanzar la meta. Siempre estuvo dispuesto a pagar el precio, fuera lo que fuera. Y es por ello que hoy vamos a hablar de este líder victorioso, un líder que logró sus metas. No dudo, hermanos, que su buen ejemplo será para cada uno de nosotros inspiración, ánimo, y que nosotros tenemos esa misma gran tarea de lograr nuestras metas. Volvamos al pasaje bíblico y analicemos los pasos que el apóstol Pablo tuvo que dar para lograr sus metas. Y en primer lugar fue la humildad. Ese es el primer paso firme para el logro de las metas, humildad. Fue un líder humilde, es lo primero que tenemos que nosotros que entender. Dice el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aunque Pablo tenía más de una razón o 1000 razones para gloriarse, ¿sí? Para decir con alarde, ¿sí? Decir esto he alcanzado. No lo hizo así. No lo hizo así porque él se conocía a sí mismo y prefirió decir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Si él hubiera sido otra persona, hubiera dicho, no, pues sí, los logros que he hecho hasta el día de hoy son muchos, son grandes, son altos, ¿sí? Y la verdad es que he alcanzado mucho y por eso me siento victorioso. Pero no fue así lo que dijo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. A pesar de que Dios usaba su vida de una manera grande e importante, él no dijo esas palabras de presunción. A pesar de que era un hombre ungido por el Señor y que Dios lo había llamado, ¿sí? De una manera muy importante, ¿sí? Pero podemos darnos cuenta que él mantenía un perfil humilde. A pesar de que él había establecido muchas iglesias en el Asia Menor,
a pesar de todo ello, hermanos, él mantenía un carácter humilde. A pesar de haber formado a muchos discípulos, sí que él tenía a su cargo como Tito, Timoteo, Filemón, Silas, Bernabé, varios fueron sus discípulos de Pablo. Pero a pesar de eso, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. El apóstol Pablo era un hombre usado, muy usado por Dios. De hecho, tenía muchos dones con los cuales Dios bendecía su ministerio. Ministerio de hablar en lenguas, hablaba el don de hablar en lenguas, el don de conocimiento, el don de sabiduría, el don de discernimiento y varios otros dones muy altos que nos habla la palabra del Señor. Él los tenía, mas sin embargo, él nunca usó la razón para gloriarse de lo que él había logrado, ¿sí? A pesar de que era un hombre de mucha trayectoria, un hombre muy académico, ¿sí? De los apóstoles, el mejor o el más preparado, desde mi punto de vista, era el apóstol Pablo. Mas sin embargo, a pesar de todas las epístolas y cartas pastorales, ¿sí? Él no hace alarde y no se vanagloria precisamente por haber escrito gran parte del Nuevo Testamento. Él dice, y muy sencillamente con estas palabras, no pretendo ser mejor que nadie. Ahí está la base de su vida ministerial, la humildad. No pretendo ser mejor que nadie. A pesar de todos los logros, y él, como bien podría decir él mismo, se podría autoproclamar, vanagloriarse, ¿sí? Sin embargo, él mantuvo un perfil humilde y dice, yo no soy mejor que nadie. Y me recuerda las palabras de otra persona también, un filósofo, que me hace recordar que él era un hombre también humilde. Yo solo sé que no sé nada. La humildad siempre será importante y Pablo tenía esta humildad. Estaba queriendo decir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo que él trataba de decir es, no pretendo ser superior a nadie. Lo que él nos trata de decir, no quiero ser más grande que nadie. Hermanos, bienaventurado el líder, bienaventurado el cristiano, ¿sí? Que tenga razón, ¿sí? Para gloriarse, mas sin embargo diga estas palabras, no pretendo ser más que nadie. Prefiero ser humilde, ¿sí? La humildad es muy importante en cualquier cosa. La humildad siempre será importante, ¿sí? Nosotros vemos en la palabra de Dios, para mí uno de los personajes que practicó mucho la humildad era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, él tenía en su mente, ¿sí? El hecho cuando Jesús iba a ser bautizado, ¿sí? Y él le dijo, no soy digno de atarle los zapatos o las sandalias que lleva. Hablando precisamente de la humildad que él tenía. Él pudo haber sido pretencioso, mas sin embargo, hermanos, él mantuvo un perfil y un carácter de humildad. Hermanos, entre más Dios use tu vida, entre más unción recibamos de parte del Señor, entre más personas que nosotros estemos discipulando, entre más personas que nosotros estemos, hermanos, pastoreando, cuidando la grey del Señor, a pesar de todo eso, debemos de mantenernos en humildad. A pesar del más conocimiento que tengamos, hermanos, más humilde debemos de ser. Entre más conocimientos tengamos, más humilde debemos de ser. Sin pretender ser los mejores, hermanos, los más grandes o los más santos. Simplemente, hermanos, hay que mantener la humildad. La humildad, sí, hace grande al pequeño. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que comenzar practicando la humildad, porque la humildad hace grande al pequeño. Jesús en algún momento nos enseñó la humildad. Vemos cómo Él se caracteriza por ser una persona de carácter humilde. Santiago, su hermano, bien pudo vanagloriarse de haber dicho, pues yo soy hermano
hermano, de Jesús, mas sin embargo, él simplemente, hermanos, mantiene una humildad. ¿Y Pablo? ¿Qué decir de Pablo? La humildad, de alguna manera, lo hace grande a Pablo. En segundo lugar, hermanos, tenemos que ver otro paso firme para lograr nuestras metas, es olvidar el pasado. Olvidar el pasado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice el capítulo 3, verso 13. Epilantonomai. Epilantonomai es una palabra griega que significa olvidar. No tomar en cuenta el pasado. Lo que Pablo estaba diciendo es que él no quería tomar en cuenta lo que había hecho en el pasado. Sin duda el ministerio de Pablo es un ministerio exitoso. Nos demuestra que no se puede vivir feliz el presente, ni se puede tener buenos planes para el futuro si se sigue viviendo del pasado. Perdón, hermanos. Entonces podemos decir que el ministerio exitoso de San Pablo nos demuestra que no se puede vivir feliz el presente, ni se puede tener buenos planes para el futuro si se sigue viviendo del pasado. En otras palabras, él mismo tuvo que olvidar todo lo que había hecho en el pasado. Todo por la causa del Señor. Él tuvo que olvidar ciertamente aquellos logros que había alcanzado, pero también tuvo que olvidar aquellos fracasos o aquellos momentos tristes y amargos, también los tuvo que olvidar. Tuvo que olvidar en algún momento todo lo que le costó cuando él llevó la palabra a los filipenses. Tuvo que olvidar, ¿sí?, todo lo que había hecho ahí, el esfuerzo, el ahínco, la dedicación, todo lo que él se esforzó, lo tenía que olvidar. También los momentos difíciles, crudos, que él ha de haber pasado, todo aquello que le pudo venir a la memoria, que le pudo haber afectado en ese trayecto a Filipos, también tenía que olvidarlo. Tuvo que olvidar que también los judíos lo habían perseguido y lo habían, hasta cierto momento, lo habían ridiculizado, ¿sí?, ante los demás, haciendo ver que su mensaje no era un mensaje adecuado, ni era un mensaje que para los judíos desde su punto de vista estaba mal. Tuvo que ser azotado y tuvo que ser encarcelado, mas sin embargo él tenía que olvidar ese pasado. Sin embargo, no podía vivir de lo que había logrado. Sí, hermanos, es algo que tenemos que aprender. Hermanos, los logros que hemos tenido antes en el pasado, no podemos vivir de ese logro todo el tiempo. Sí, como Pablo no podía vivir de lo que había logrado, de los éxitos que había obtenido. Hay personas que se quedan viviendo en el pasado y que hay muchos cristianos que tienen en algún momento un historial de bendición en su pasado, pero que no se quieren desprender de él. Pablo se tuvo que desprender de un pasado lindo, hermoso y exitoso, porque él no quería vivir de ese pasado, nada más aferrándose a ese pasado. Era importante que él se desprendiera de ese pasado. Es muy importante, hermanos. Por ejemplo, hay hermanos que anteriormente han traído personas a la iglesia y esos logros son muy importantes, son loables, ¿sí?, son grandes en el reino de Dios, pero no podemos vivir de ese pasado, que aunque ya fue algo que hicimos y que Dios se fue glorificado y que Dios fue exaltado a través de lo que hicimos, no tenemos que vivir de ese pasado. Hay hermanos que vienen y se congregan continuamente y fielmente, pero y se sienten felices de hacerlo, pero eso es pasado. Todo queda cuando termina el día, ya es pasado, y tenemos que olvidar el pasado, porque el pasado nos hace mucho daño. Personas que han testificado en el pasado y se sienten muy orgullosos, dicen: yo me acuerdo cuando predicaba, yo me acuerdo cuando llevaba gente nueva.
Y de ahí, hermanos, viven de ese pasado. Y precisamente Pablo dice que hay que desprenderse de lo que él ya había logrado. Hay que desprenderse, hermano, hermana, de lo que hemos logrado. Pero también hay que desprenderse de aquellas cosas, también, hermanos, que nos perjudican. Por ejemplo, José, sí, que nos habla la Biblia, tuvo que perdonar a sus hermanos, tuvo que olvidar lo que ellos le hicieron. Le hicieron cosas, hermanos, lo metieron en una cisterna, lo golpearon y lo enviaron, hermanos, a Egipto, ¿sí? Para ser simplemente un esclavo. Y José tenía un presente, hermanos, para que él tuviera un presente feliz, tenía que olvidar el pasado. Ese presente feliz, que aparentemente no lo era tanto, pero ese presente feliz, él tuvo que perdonar, porque si no perdonaba él, no podía extenderse hacia adelante. Entonces, mi hermano, José tenía que olvidar y tenía que perdonar a sus hermanos si quería avanzar. Así es de que todas las cosas que en el pasado nos hirieron, que todo en el pasado, a lo mejor alguien habló mal de nosotros, a lo mejor alguien, hermano, hermana, se burló de nosotros, pero hay que olvidar eso queda en el pasado. ¿Para qué? Para que nuestro presente sea más feliz y tengamos un futuro para extendernos hacia adelante. Pedro también tuvo que olvidar, hermanos, lo que había hecho ante Jesús. Le había negado en 3 ocasiones. Imagínense, hermanos, si Pedro hubiera podido ser feliz, si primeramente no se olvida de su pasado. Tenía que olvidar su pasado. No podemos vivir en el pasado. Y Pedro no se quedó en el pasado, y eso es lo que hace a Pedro una persona victoriosa. Él olvidó su pasado. Y cuando Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Él tenía muy presente el pasado. Pero para poder tener un presente feliz, tenía que olvidar su pasado. Y olvidando, hermanos, su pasado, Pedro se pudo extender hacia su futuro. Así es de que tenemos que olvidar muchas veces aquellas cosas en el pasado. ¿Sí? ¿Cuánto tendremos usted y yo que olvidar para poder lograr nuestras metas? ¿Cuántas cosas tenemos que, hermanos, olvidar para lograr nuestras metas? Un rencor tenemos que olvidar, o los logros que hemos hecho en el pasado, ¿sí? Personas que hemos alcanzado antes. A lo mejor eres un buen director de grupo de alabanza, pero tenemos que olvidar el pasado. Eso es ya en el pasado, ¿sí, mis hermanos? Y con estos logros que ya tuvimos, no hay que vivir de los logros del pasado, hermano. No hay que depender de esos logros del pasado. Más bien que sean un escalón para lograr lo que está por delante, o lo que tenemos que conquistar hacia arriba, hermanos. Es olvidando lo que queda atrás, nos ayudará a alcanzar nuestras metas que nos propongamos, hermanos. Por último, hermanos, el último paso firme para lograr nuestras metas es avanzar sin retroceder. Avanzar sin retroceder. Hermanos, la palabra me extiendo hacia adelante. El término que usa Pablo aquí es un término griego, epektenomai. Epektenomai significa ir o mirar hacia adelante. Es ganar terreno, ¿sí? Epektenomai, mirar hacia adelante y ganar terreno. Cuando Pablo habla acerca de este término, él está pensando en avanzar sin retroceder, hermanos. Él habla de ir hacia adelante. Tiene en mente, cuando él menciona esto, a un competidor olímpico que está corriendo en un estadio dentro de un carril, dando todo lo que tiene y mirando solo la meta que quiere hacer suya antes que otro le gane. Pero vean, hermanos, es avanzar sin retroceder. Pablo siempre deseó, siempre pensó, siempre en su mente era ir hacia adelante. Ese es el ideal
de Pablo. Yo espero que sea el ideal tuyo de siempre ir hacia adelante, siempre crecer, siempre ir más allá de lo que otros no pueden alcanzar, siempre es ir un poquito más allá de lo que otros no pueden hacer, ¿sí? El apóstol Pablo, por eso, como él siempre avanzaba sin retroceder, él oía lo que otros no oían, él veía lo que otros no veían, porque él siempre deseó ir hacia adelante. Estando en Filipos, hermanos, deseó ir a Tesalónica, siempre avanzando hacia adelante. Estando en Macedonia, quería ir a Grecia. Estando en Jerusalén, quería ir a Roma. Vean cómo su ideal era siempre crecer, hermanos, y ese debe de ser el ideal de todo cristiano, de toda mujer temerosa de Dios, de todo joven que está ya en las filas del cristianismo. Siempre el ideal es crecer. Estando en Roma, hermanos, el apóstol Pablo quería ir a España. Es como hoy en día, si tú ya estás en el grupo de alabanza como corista, hay que ir hacia adelante, hay que avanzar, ¿sí? Hay que crecer. Ese debe de ser tu ideal, y a lo mejor ya no como corista, sino que ahora seas una persona que aprenda a tocar un instrumento. Eso es ir hacia adelante. Y si ya tocas un instrumento, a lo mejor un día Dios te concede ser el director de un grupo de alabanza dentro de tu iglesia. Pero siempre tenemos que pensar hacia adelante, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo lo distinguía, y a lo que nosotros en este tiempo nos debe distinguir es precisamente, hermanos, es precisamente ir hacia adelante. Es como si tú no estás en un ministerio, hay que empezar a crecer. Ese es el ideal de crecer. ¿Y quieres estar en el ministerio de intercesión? Eso es ir hacia adelante, eso es crecer, incorporarte al grupo de intercesión y ser un hermano muy importante del grupo de intercesión. A eso se llama crecer. Y si ya pertenece al grupo de intercesión y quiere servir en alguna otra área dentro de la iglesia como maestro, si tiene las aptitudes y tiene las actitudes para hacerlo, ¿por qué no lo vas a poder hacer? Es avanzar y no retrocedas, y tú lo puedes alcanzar en el nombre sea de Dios, así como Pablo siempre pensaba en avanzar y jamás en retroceder. Hay un canto que dice: para atrás ni para tomar impulso. Pensó él en esforzarse para crecer y lo logró. Nosotros igual, hermanos, como hijos de Dios, en tu matrimonio, tus metas en el matrimonio, precisamente hay que ir hacia adelante, nunca retroceder, ni siquiera, hermanos, en tu vida matrimonial, sino siempre es avanzar hacia adelante, crecer. Sí, hermano, ese es el ideal que debes de tener en tu matrimonio, en tu ministerio, avanzar hacia adelante, jamás retroceder. Ese debe de ser tu ideal de crecer, hermano, en cualquier área de tu vida espiritual. Ojalá, hermanos, nosotros podamos hacer planes para ir hacia adelante. Ojalá tú y yo podamos hacer planes para ir hacia adelante. Tenemos nosotros, hermanos, que ver que todavía hay lugares donde se necesita establecer la obra y una iglesia para la honra del Señor. Todavía hay cosas que hacer, hay que mirar hacia adelante. Todavía, hermanos, tenemos que tener otro grupo de alabanza dentro de la iglesia, porque hace falta ir hacia adelante, avanzar sin retroceder. Ese debe ser nuestro ideal, sí, hermanos, para crecer. Todavía necesitamos, hermanos, alcanzar a otros para Cristo, consolidarlos, discipularlos, bautizarlos. Todavía hay cosas que hacer. Hay que avanzar, no hay que retroceder, hay que mirar hacia adelante, hay que crecer. Ese debe de ser nuestro ideal, hermanos. Nosotros, si ya tenemos dones espirituales, los dones que tú tengas, de enseñanza, administración, los dones de fe, el don de sanidad, el don de ciencia, palabra de ciencia, hermano, pero tienes que tener otros dones más. Hay muchos en la Biblia y tienes que aspirar siempre a avanzar
sin retroceder, y tienes que usar esos dones para glorificar y exaltar el nombre del Señor. San Pablo decía, extendámonos hacia adelante, y es la invitación que yo te hago a ti el día de hoy. Extendámonos hacia adelante. Pablo fue un líder digno de imitarse, y si él se propuso metas y estas metas las logró, hermanos, nosotros también tenemos que lograr nuestras metas, hermanos. Ahora el apóstol Pablo descansa en los brazos de nuestro Salvador. Ahora a nosotros nos toca ir hacia adelante, hermanos. Nos toca ser humildes, nos toca olvidar el pasado y nos toca, hermanos, avanzar sin retroceder. Hermano, yo creo y estoy seguro de que la humildad, hermanos, al pequeño lo hace grande. Y si tú te has considerado una persona grande, es porque has pensado en practicar la humildad. Yo te animo, yo te invito. Podemos hacer vanagloria de lo que ya hemos logrado. A lo mejor uno puede decir, es que esto ya lo hice. Sí, pero eso ciertamente, hermano, ha sido todo por la gracia de Dios, y practicarlo con humildad sin decir, sí, he hecho esto. Simplemente a Dios sea la gloria. Hay que olvidar el pasado. Hay que olvidar el pasado. El pasado en dos sentidos hay que olvidarlo. Hay que olvidar el pasado en el sentido que a lo mejor hemos hecho cosas buenas en el pasado, pero nos quedamos ahí, nos estancamos y ya no hacemos nuevas cosas en nuestro presente y mucho menos para nuestro futuro. Y hay que olvidar el pasado para empezar a plantear un presente más feliz y un futuro que tiene que ir uno hacia adelante. Hay que olvidar las cosas que nos hicieron y que nos afectaron dentro de nuestra vida, en nuestro corazón, hermano, algo que nos dañaron, así como José tuvo que olvidar y tuvo que aprender a perdonar. Hay que olvidar el pasado. Y por último, hay que avanzar sin retroceder, extendiéndonos hacia adelante. Quiero terminar diciendo que la meta de David era precisamente estar en la casa de Jehová. Salmo 27:4. Daniel 1:8 era no contaminarse. La meta de Cristo era hacer la voluntad de su Padre. Juan 4:34. Pablo era de alcanzar la meta que estaba por delante, y Nehemías era levantar el templo. La pregunta es, ¿cuáles son tus metas que te quieres plantear o que ya estás empezando a trabajar en este año? Pero no te olvides que el primer paso es practicando la humildad, olvidando el pasado y avanzar sin retroceder. ¿Cuál es tu meta? Yo te invito a ti. A lo mejor en el trayecto has tropezado o has sangrado por lo difícil que es el camino. ¿O acaso te has desanimado por los pocos resultados que has visto de tu esfuerzo? Yo te invito a que levantes los ojos al cielo y dile, Padre, anímame y dame fuerzas para llegar hasta el final. Que Dios nos ayude. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre, dejo en tus manos esta palabra, Señor, en estos tiempos, Padre bendito, donde a pesar de que estamos atravesando momentos de valle, de sombra y de muerte, no podemos dejar ser cristianos, Señor, que nos propongamos metas. No debemos nosotros de dejar de pensar que hay que ir hacia adelante y que la humildad dentro de este tiempo tan difícil, Señor, hace grande al que es pequeño. Hay que tomar con humildad las cosas que tú nos has permitido. Si sabemos mucho, tenemos mucho conocimiento de Dios, a Dios sea la gloria. No pretendo haberlo alcanzado. Una actitud humilde, Señor, así que tu pueblo así sea, Padre bendito y maravilloso. Yo te ruego para que el pueblo avance y no retroceda, que no vaya hacia atrás, que no vuelva, Señor, de regreso, Padre, sino que ellos vean hacia adelante lo que ya alcanzaron. Qué bueno que lo tienen, qué bueno que son hermanos que se están congregando, qué bueno que son hermanos que están siguiendo los programas a través de esta nueva forma de hacer iglesia. Pero lo importante, Señor, es qué metas, cómo puedo avanzar hacia adelante, qué puedo hacer en este tiempo, cómo puedo bendecir, ministrar, ayudar a mi familia en este tiempo. Avanzar, eso es avanzar sin retroceder a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Señor, si hay alguien que tiene que olvidar su pasado
para que puedan empezar a plantear un presente más feliz y pueda extenderse en un futuro, alcanzar lo que tenga que lograr. Mi Dios, te ruego por tu pueblo, te ruego por la iglesia, dale paz y descanso en este tiempo difícil, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues Dios les bendiga. Les sigo animando, invitando para que se sigan conectando a través de las redes, ¿sí? Las redes sociales, y que ustedes sigan viendo la página de la iglesia de Facebook y la de YouTube, Fe, Esperanza y Caridad, Iglesia, Fe, Esperanza y Caridad. Síganos, hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un placer, ha sido un gusto que el poderles compartir la palabra el día de hoy, hermanos, y que el Señor me lo siga bendiciendo, y seguimos, hermanos, en contacto. Un abrazo hasta allá por donde están en su casa. Dios les bendiga, hermanos.